Feliz sábado, hermanos, buenos días. Es una alegría y un privilegio poder estar en esta mañana en este lugar para tener la responsabilidad de compartir una reflexión con ustedes. Antes de continuar con el sermón, el mensaje central, me gustaría invitar a los niños que están acá presentes, si se pueden adelantar, que hay un pequeño mensaje, una historia preparada para ellos que les voy a compartir. Así es que los chicos quieren pasar, puedan hacerlo con sus papás, los van acompañando. Bien, me van a acompañar con la música también, así es que bueno. Muy bien, ahí viene una valiente, así que eso, muy bien chicos, vengan por acá, vamos a tener un pequeño relato que tiene que ver también con la predicación de esta mañana, así que los adultos presten mucha atención también. Muy bien, vamos a sentarnos por acá. A ver, eso, muy bien. Pónganse cómodos chicos, eso. Muy bien, acá están llegando los últimos chicos. Queda alguno más por ahí que todavía se acerca. Bien, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bien, ¿se están portando bien? Muy bien, excelente. Les voy a contar la historia de un niño que se llama Luisito. ¿Cómo se llama el niño? Luisito. ¿Saben que Luisito, cuando era niño, vivía en el campo? ¿Ustedes conocen el campo? ¿Sí? ¿Conocen el campo? Vieron que en el campo hay caballos, hay muchos árboles, hay animalitos. Bueno, Luisito vivía en el campo. Y de vez en cuando Luisito iba a visitar a su abuelo, que vivía en una ciudad a pocas horas de donde él vivía. Y le encantaba ir a visitar a su abuelo. ¿Y saben qué hacía el abuelo con Luisito cuando lo visitaba? Lo que ustedes están haciendo hoy acá. Los llevaba a la iglesia. Luisito con su abuelo, todos los sábados que iba a visitarlo, los llevaba a la iglesia. Y así Luisito aprendió a cantar y aprendió a orar. Pero Luisito tenía un sueño. Él cuando grande quería ser... A ver, ¿ustedes qué quieren ser cuando grandes? A ver, ¿qué quieres ser cuando seas grande vos? Ayudar. Muy bien, ayudar. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? Patinar. Patinar. Bueno, Luisito cuando grande quería ser doctor. Quería curar a la gente que tenía dolores, que le molestaba alguna cosa. Él quería ser doctor. Pero resulta que Luisito tenía 5 hermanos más. Y los 2 papás de Luisito eran profesores de una escuela del campo. Y en este lugar donde vivía Luisito, estudiar medicina era muy caro. Entonces, pasó el tiempo. Luisito, cuando fue más grande, en algún momento se alejó de Dios, se olvidó de lo que le había dicho el abuelo y dejó de ir a la iglesia. Y llegó el momento de estudiar medicina y él intentó, pero no pudo estudiar medicina. Pero ¿saben qué hizo Luisito? Estudió otra profesión que tenía algo que ver con la salud. Finalmente Luisito, una vez que había terminado esa profesión, decidió que iba a viajar a un lugar lejos, donde parecía que podía ser que llegara a ser médico. Luisito emprendió el viaje. ¿Y saben qué pasó? Era un viaje largo. Y cuando estaba viajando, se acordó del Dios que había conocido con su abuelo. ¿Y saben qué hizo Luisito en el colectivo? Iba fumando un cigarrillo y lo apagó. Dijo, no voy a fumar nunca más. Y después de eso dijo, voy a hacer, ¿qué cosa? Una oración. Cerró sus ojos y oró a Dios y le dijo, Señor, si tú me acompañas en este viaje y puedo lograr lo que he propuesto en mi corazón, que es ser médico para servirte a ti, nunca más me voy a alejar de ti. Y fue así que Luisito llegó a ese lugar lejano, estudió medicina y es el día de hoy que él todavía trabaja para ayudar a Dios y aliviando las enfermedades de las personas. ¿Saben, chicos?
Y saben papás, saben abuelos, tíos, primos, hermanos que están acá, nunca piensen que el esfuerzo que están haciendo con los chicos de traerlos a los pies de Dios es en vano. Nunca. El Señor en algún momento utiliza esa pequeña semillita que está sembrándose en la mente de los chicos para recordarles o para traerlos de nuevo a Él. Quizás alguno de nosotros pasó por una situación de ese tipo. Entonces, niños, vamos ahora a volver con nuestros papás y vamos a recordar que cada vez que nosotros tengamos alguna dificultad, cada vez que nosotros tengamos que hacer algún desafío por delante, podemos contar con que Dios nos va a acompañar. Muy bien. La historia de Luisito nos ayuda a introducir un poquito el tema de hoy. Muchas gracias de paso a los músicos que nos acompañan siempre con los acordes, con las melodías, a los muchachos que no sé si ya se retiraron, que tuvieron el canto para introducir la parte especial, agradecerles también a ellos. En la Biblia nosotros encontramos muchas historias que tienen que ver con personajes bíblicos que en algún momento de su experiencia tuvieron que hacer un viaje. Y es interesante que pareciera ser que Dios, para preparar a algunos de los personajes que aparecen en la Biblia, les pidió o los llamó a hacer movimientos no solamente en su forma de concebir la vida de la parte espiritual, sino también trasladarse de forma física, de forma espacial, moverse de un lado para otro. Me gustaría que abramos en nuestras Biblias el libro de Génesis, el capítulo 12. Vamos a leer el Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Vamos a utilizar bastante nuestra Biblia esta mañana, así que no la pongan de nuevo en el respaldar del compañero de adelante, así la podemos tener bien a mano. Dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Qué viaje el de Abraham, ¿no? Qué viaje el de Abraham, qué aventura, si se quiere, familiar, y qué aventura ya del clan, de toda la gente que vivía alrededor de lo que Abraham hacía, de la gente que dependía de él. Y qué difícil la toma de decisiones en una circunstancia donde Dios te pide moverte a un lugar que no conoces y trasladarte con toda tu gente. Tipo de viaje interesante. Vamos a ver otro personaje en la Biblia. Vamos a Génesis 24. Un estilo de viaje y una motivación de viaje totalmente distinta. Ustedes pueden leer en el título por lo menos en mi Biblia, en el título del capítulo dice Isaac y Rebeca. Vamos a leer el versículo 9. Este relato de este viaje está en un contexto muy especial, muy particular, algo que quizás no es algo habitual para nuestra sociedad,
tampoco lo sé si lo habrá sido para en ese momento para la cultura de ellos, pero Eliezer, que era el siervo más antiguo de Abraham, comienza un viaje con un encargo, y no cualquier encargo. ¿Qué tenía que ir a hacer Eliezer? Buscar una esposa. Imagínate hoy si tu jefe, en el lugar de trabajo, te agarra y te dice, mirá, vení, Robertito, necesito hacerte un encargo. Quiero que te vayas a un lugar lejano y consigas una mujer para mi hijo. O sea, la confianza que había entre Eliezer y Abraham era tal que Abraham se atrevió a encargarle a su siervo, a encomendarle nada menos que ir a buscar una mujer para su hijo. Ahora, imaginémonos la mente de Eliezer en el viaje, ¿no? De hecho, en el diálogo que se produce con Abraham, ya hay uno puede darse cuenta de la tensión que le provocaba, el estrés que le provocaba a Eliezer el ir a buscar una esposa para Isaac. Ahora, leamos el versículo 9 en adelante del capítulo 24 del libro de Génesis. Dice así: el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven, a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted, y además les daré agua a sus camellos, sea la que has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Nosotros conocemos el relato. Sabemos que la petición de Eliezer se cumplió tal cual él se la había planteado al Señor. Vino Rebeca, le dio agua a él, se la ofreció a los camellos. Eliezer la toma a Rebeca y se la lleva nuevamente hacia la casa de Abraham. Y es interesante lo que ocurre antes del regreso, porque teníamos un Eliezer que había salido de tierra de su amo, complicado mentalmente en el sentido de no saber si es que lo que había sido o si la misión que se le había encargado le iba a cumplir, si le iba a poder cumplir, y ahora, una vez que había encontrado a la mujer indicada que Dios le había mostrado, vemos un Eliezer ansioso, con ganas de volver, de mostrar a su amo que lo que le había encargado había sido bendecido por Dios. Y leemos en el versículo 56 del capítulo 24 de Génesis la argumentación que tiene Eliezer con la familia de Rebeca. Le dice: no me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondió la familia de Rebeca. Así que la llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham, y así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Esta historia tiene un condimento romántico medio extraño para nuestra cultura. Si leemos el versículo 63, dice que una tarde salió a dar un paseo por el campo, está hablando de Isaac. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Qué viaje, ¿no? Un viaje con un final feliz, un viaje con un final romántico, un viaje con un final de película, si se quiere, ¿no? Los camellos en el horizonte, Isaac caminando, saliendo a dar un paseo y la ve
ve la caravana y ya su corazón comienza a latir. Rebeca ve al hombre y le pregunta, ¿quién es ese señor que está dando un paseo? Y dice, es Isaac, es mi amo. Y ella también se pone nerviosa, se pone el velo, se acomoda un poquito, ¿no? Porque me imagino el viento del desierto la había desacomodado y se encuentran. Un viaje que termina con un final romántico, un final lindo. Si seguimos avanzando en la historia del Génesis, en el capítulo 28, de los versículos 10 al 22 se describe otro relato de un viaje. Este viaje no es tan agradable. Es el viaje prácticamente de un prófugo, de una persona que huye de su familia porque su propio hermano le tiene tanta bronca por lo que él hizo, no es ningún inocente, por lo que él acababa de hacer, que lo quiere matar, que jura que a la muerte de su padre lo va a matar. Y tenemos a Jacob huyendo de la casa de su padre Isaac para que no lo alcance Esaú, su hermano. Y más adelante, en el capítulo 33, tenemos a ese mismo Jacob que se había ido en este viaje huyendo de la presencia de Esaú, volviendo, con temores, con miedo, sin saber qué era lo que iba a hacer Esaú al reencuentro con su hermano. Y podemos leer desde el versículo 10 en adelante cómo fue ese encuentro. Otro viaje más que encontramos en Génesis, en el capítulo 37, es el viaje que hace José, los versículos del 12 al 36. ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? José va a cumplir un encargo de su padre, que es ir a buscar a sus hermanos. Y sale a buscarlos, a ver dónde estaban pastoreando las ovejas. Y este viaje tiene un giro inesperado. José sale con toda la idea de cumplir el encargo de su padre y al encuentro de sus hermanos, de un momento a otro se encuentra totalmente atado, rodeado de gente que no conoce, que no habla su idioma, siendo trasladado a un lugar que él no eligió ir porque sus hermanos lo habían vendido. Traicionado, engañado, burlado por sus hermanos. Un viaje que él no había elegido, un viaje que él no había planificado hacer. Había empezado de una forma y continuó el viaje de otra. Si quisiéramos seguir hablando de viajes, en Éxodo 13 y 14 podemos hablar del viaje que realizó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y durante todo el libro del Éxodo nosotros podemos encontrar cómo fue ese viaje, un viaje largo, dieron muchas vueltas, les costó finalmente poder llegar al destino. A ver, después podríamos hablar de los viajes de Jonás o del viaje de Jonás, cómo él tuvo una intención de huir de la presencia de Dios y cómo Dios finalmente lo trajo nuevamente. Los viajes de Pablo después en el Nuevo Testamento, los viajes de Jesús. ¿Cuántos viajes hay descritos en la Biblia y qué distintos que es cada viaje? Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez han viajado? Bien, veo algunas sonrisas ahí de algunas personas que conozco de mi tierra, ¿no? Sé que hay gente que hace poco ha viajado y que han tenido alguna aventura también interesante al querer cruzar de un país a otro. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez tuvieron que mudarse de país en esos viajes que realizaron, o algún viaje? Vi que cuando pregunté quiénes habían viajado, muchos levantaron la mano. Viajes de todo tipo, ¿no? Viajes cortos, viajes largos, viajes a pie, viajes en auto, viajes en avión. Hay muchos estilos de viaje. A veces viajamos solos, a veces viajamos con algún amigo, a veces viajamos con algún familiar. A los que nos gustan los deportes extremos, a veces viajamos con la suegra, ¿no? Distintos tipos de viajes. Distintos tipos de viajes. De paso, le mando un saludo a mi suegra, que la quiero mucho, en realidad es una broma. La aprecio mucho, hace poquito cumplió años, así que también, si es que en algún momento mire este sermón, también le mando un afectuoso saludo. Para cada estilo de viaje nosotros tenemos que hacer una suerte de planificación previa. Nos organizamos de cierta forma, dependiendo de cuánto va a durar el viaje, dependiendo de a qué lugar vamos a ir, dependiendo si estamos viajando en verano, si estamos viajando en invierno, si vamos de vacaciones, si vamos por trabajo, si vamos
por una escapada de fin de semana. Cada viaje amerita una planificación particular. Y en el estilo de viaje que me gusta a mí, por lo menos, que es cuando voy a hacer una de las cosas que más me gustan, que muchos de ustedes por ahí las conocen y más de alguno me ha acompañado a hacer, que es ir a caminar por los cerros, hacer trekking. La planificación es muy importante porque uno arranca un viaje para aproximarse al lugar donde uno va a empezar a caminar. Ahora, cuando uno planifica la caminata propiamente en sí, la excursión propiamente en sí, uno tiene que prestar mucha atención en las cosas que va a llevar. Porque cada uno tiene que conocer la capacidad que tiene de transportar su campamento y los elementos que va a utilizar tanto para cocinar, para comer. Hay que saber en dónde hay agua, hay que saber cuántos kilómetros o cuánto tiempo yo voy a pasar sin encontrar agua para poder llevar las botellas necesarias para trasladar esa cantidad de agua. El calzado, la ropa, el tiempo, si va a llover, espero que llueva, que no llueva. Y hace poco tiempo, hace unas 3 semanas atrás, con unos amigos, algunos de los que están acá también me acompañaron, fuimos a hacer un trekking en Tucumán. La aventura comenzó como muy aventura porque el lugar ninguno de los que íbamos lo conoce o lo conocía hasta ese momento. O sea, el recorrido era desconocido para todos nosotros y como muy aventureros que somos, no habíamos ni contratado ni pedido a ningún vaquiano su orientación, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Por supuesto. Entonces, dentro del grupo de los que íbamos a ir, la responsabilidad de descargar el recorrido del mapa de una página donde se podía descargar la información para el GPS, la tenía uno de los muchachos que nos acompañó. Yo no es que sea desconfiado, pero de todas formas me había preparado una suerte de mapa con unas fotos satelitales que las había sacado más o menos grandecita en varias hojas, las había pegado y de esta página donde estaba el recorrido del GPS, bueno, fui marcando los puntos donde más o menos teníamos que movilizarnos. Cuando nos encontramos ahí en Tucumán para empezar la caminata, le pregunto al muchacho que tenía que cargar el mapa en el GPS y me dice, no, ¿sabes qué? No pude descargarlo. Así es que bueno, la aventura empezó como una muy buena aventura, una aventura bien extrema. Nada, gracias a Dios no nos extraviamos, hubieron un par de lugares donde tuvimos dudas por dónde seguir, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Los viajes, cada viaje tiene un condimento particular. Si nosotros aplicamos este principio o esta idea de los viajes a nuestra vida cristiana, nosotros podemos encontrar en Hebreos 11, los versículos 13 al 16, unas palabras que son muy significativas, y valga la redundancia, son muy significativas en el significado de la vida cristiana. Hebreos 11, del 13 al 16. A ver si me acompañan con la lectura. Está hablando de los héroes de la fe. Hebreos, el capítulo 11. Dice así, a partir del versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y después empieza a describir a varios de los personajes que decidieron vivir de esa forma. Ahora, cuando vos te ves a vos mismo como cristiano, como adventista del séptimo día o como una persona espiritual, una persona que tiene una visión de la vida distinta, ¿te sentís realmente un extranjero en esta tierra? ¿Te sentís realmente que estás peregrinando en esta tierra? ¿O no? ¿O tratás de sentirte lo más cómodo posible al momento y al lugar en donde te estás moviendo? ¿Te sentís realmente que no pertenecés, que sos extranjero? Y algunas personas que por ahí no les ha tocado vivir por tiempos largos en otro país,
quizás no lo lleguen a dimensionar. No digo que no lo entiendan, pero no lo llegan a dimensionar porque en realidad es una experiencia interesante el ser extranjero. Yo nací en Ecuador, mi madre es ecuatoriana, mi padre es chileno. De hecho, la historia de Luisito que les contaba al comienzo de la reflexión es la historia de mi papá. Luisito creció en Chile y bueno, estudió medicina en Ecuador, actualmente ya está por jubilarse también en Chile dentro de un par de años más. Y a los 13 años nos mudamos a Chile. Mi papá trabaja en la obra, entonces a los 13 años recibió un llamado y lo mudaron a Chile. Y después yo me vine a estudiar acá y hace más o menos ya el otro día sacaba la cuenta, 16 años que estoy acá en Argentina. Entonces, yo sé que varios de los que están acá son extranjeros también. Esta iglesia tiene mucha gente que no es oriunda de Argentina. Y muchos también tienen familiares muy cercanos, padres, abuelos, que han venido de otros lugares. Y la experiencia de la persona que llega a un lugar donde no conoce, donde se habla distinto, es interesante. Me acuerdo cuando llegué a estudiar a la Universidad Adventista del Plata, la primera noche de viernes en el internado, yo estaba en la habitación, de repente un muchacho que era de Neuquén, una personalidad muy extrovertida, me dice, che, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? No, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, ¿de dónde sos? Bueno, y tratando de explicarle que había nacido en Ecuador, que venía de Chile, bueno, un lío porque toda la historia, bueno, me dice, bueno, chileno, listo. Vení, chileno, vamos a dar una vuelta. Vamos. Así que bueno, fuimos con este muchacho a recorrer el internado. La idea era ir a conversar con alguien. De repente vemos una puerta abierta y en la habitación había un grupo de gente sentada haciendo una ronda con un recipiente en la mano del cual salía humo y tenía un sorbete más brillante de lo acostumbrado. Y se lo iban pasando. Yo no entendía mucho qué era eso, ¿no? La había visto a mi abuela en algún momento tomar mate, pero no sabía que se podía compartir así tan abiertamente entre personas totalmente desconocidas. Entonces me llamó la atención. Y lo otro que veía, yo no conocía la yerba mate propiamente, entonces la miraba así, esa cosa verde que estaban tomando, yo decía, uy, acá están haciendo algo raro, ¿no? Uno viene de otro lugar que no está acostumbrado y dice, uy, acá, ¿qué están haciendo esto? ¿Están compartiendo eso? Jóvenes todos, ¿viste? Están riendo, contando chistes. Yo decía, ¿esto qué estarán haciendo? Nada, resulta que la ronda llega al chileno, obvio, y cuando me pregunta, ¿vos tomás mate? Y obvio, claro que sí, sí. Entonces me dan el mate, lo agarro al mate, esa cosa verde, humeaba. Cuando a uno le dan algo, una bebida con un sorbete, uno chupa, ¿no? Pegué un sorbo, me quemé, pero de tal forma, me quemé paladar, lengua, esófago, no sé, me quemé todo. Yo creo que más o menos por una semana de haber estado difónico, me quedó una ampolla en la lengua. Después, por supuesto, la siguiente ronda dije, no, paso. Una cosa amarga. Después con el tiempo aprendí a tomar mate, es así. Pero es interesante cómo cuando nosotros estamos en un lugar donde no conocemos, donde las costumbres son distintas, tratamos de amoldarnos, de acomodarnos, porque no nos gusta sentirnos diferentes. No nos gusta sentirnos el que no encaja. No nos gusta quedar excluidos del grupo de las personas donde estamos compartiendo. Ahora, en tu vida espiritual, ¿cómo estás viviendo este viaje? ¿Cómo estás viviendo este transitar como extranjero, como peregrino en la tierra? ¿Realmente te sentís y vivís esa experiencia de ser el extranjero, de ser el peregrino, de no pertenecer? ¿O cada vez que podés te vas amoldando, te vas acomodando? Total, no quiero que sepan que soy adventista. ¿Por qué no comer? No, porque no me gusta. No como porque no me gusta. Sí, porque no me gusta. Tratamos, a veces nos da vergüenza, a veces nos cuesta identificarnos realmente como personas que no pertenecemos acá. No pertenecemos acá, lamentablemente para el que no le gusta, no pertenecemos a este mundo y nos cuesta hacerlo así. Ahora, en este viaje espiritual hablábamos de distintos tipos de viajes. ¿Cómo estás viajando en este transitar como extranjero por esta tierra? ¿Estás viajando solo? ¿Te tocó viajar solo? ¿Sos una persona que todavía no se casó? ¿Una persona que vive su vida espiritual solo? ¿Estás viajando en pareja con tu esposa, con tu compañera? ¿Estás viajando con amigos? ¿Estás viajando con tu familia? Y cuando hablamos de viajar con tu familia, es un desafío, es un tremendo desafío.
La semana pasada, cuando fuimos al cumpleaños de mi suegra a Tucumán, fuimos en auto y fuimos con Emilita, mi nena que tiene 2 años, y el viaje en auto es largo a Tucumán, ¿no? Más o menos hicimos un tramo a Rosario, que son 3 horas, y de ahí el día siguiente más o menos metimos 10 horas a Tucumán. Y manejar con una criatura en el auto es difícil, no es fácil, porque se cansa, porque se aburre, porque quiere comer, porque quiere bajarse, porque no le gusta la sillita, porque el sentirse atada llega un momento que ya está chinchuda y comienza a patalear, y no sé cómo hacen, pero se sacan el cinturón de seguridad, ¿no? De alguna forma extraña se contornean de tal forma que de repente vos lo ves y está fuera de la sillita, y vos vas en la ruta manejando una velocidad considerable y le decís, pero pará, y se está moviendo, y vos... Es un desafío. Ahora, quiero que volvamos a Génesis 33, porque acá hay algo que está en el contexto del diálogo que se genera entre Esaú y Jacob al momento de volver juntos hacia el lugar donde ellos pertenecían o donde se iban a instalar finalmente. Y hay un diálogo interesante que se produce en el versículo 13 del capítulo 33 de Génesis. Esaú le dice a Jacob, vamos juntos, que ahora de acá te acompaño para que lleguemos juntos hasta donde tenemos que ir. Y Jacob le dice lo siguiente, el versículo comienza diciendo, pero Jacob se disculpó, mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas, y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Interesante. Aunque no está hablando directamente del viaje espiritual del que estamos, con el que estamos comparando estos viajes, sí nos da un principio que tiene que ver con cómo viajamos cuando estamos rodeados de personas que son más débiles. ¿Cómo viajás espiritualmente con tu familia? Cuando es tu responsabilidad de guiar a la familia en este viaje espiritual, ¿cómo viajas con ellos? ¿Les haces el aguante con el paso? ¿Les tenés esa paciencia que requiere una persona joven, un adolescente? ¿Les tenés esa ternura, esa paciencia, ese aguante de decir, viene más lento, viene más débil, pero viene, y vamos yendo? ¿O le caes con todo el peso del, tenés que dejar esto, no hagas esto, andá? No es fácil viajar con niños, no es fácil viajar con adolescentes, no es fácil viajar con tu familia. Y este viaje espiritual es un desafío. Es un desafío. Y yo soy un padre inexperto porque mi nena tiene 2 años, pero ya el día de hoy me genera unos desafíos tremendos. Cuando vamos caminando por ahí o en la misma iglesia, en el templo, cuando se tira al piso y comienza a hacer el angelito en el piso, ¿qué hago? Digo yo. La levanto, ¿qué hago? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo reacciono frente a eso? Y a veces nosotros, como cuerpo de iglesia, como líderes de iglesia, no le tenemos paciencia, no le tenemos ese aguante a los que vienen al lado nuestro, los que vienen más lentos, los que vienen con más debilidad. ¿Cuánta ternura requieren nuestros hermanos más débiles? ¿Cuánta ternura requieren nuestros niños, nuestros adolescentes? ¿Cuánta paciencia? Fíjense lo que dice Jacob, hablando del ganado, pero quizás desde el principio se puede aplicar. Si les exijo demasiado en un solo día se me puede morir todo el rebaño. ¿Cuántas ovejitas habremos perdido por no haber tenido paciencia? Por haber exigido demasiado. Es un desafío, los viajes no son fáciles, son largos. Tenemos que dar vueltas a veces se rompe el coche, a veces tenemos algún inconveniente. Sin embargo, cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, cuando nosotros tenemos bien claro cuál es el destino de nuestro viaje, quizás el viaje se haga más llevadero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos llevar en nuestro viaje? ¿Qué es lo que tenemos que cargar en nuestro viaje? Bueno, veamos Efesios 6, del 13 al 18, porque este viaje no es solamente un viaje de placer y para mirar el paisaje. En este viaje también vamos a tener gente que nos ataca. Es un viaje con obstáculos, es un viaje difícil, un viaje
con gente que está preparada para hacernos daño, con personas y con agentes espirituales que están preparados para hacernos daño. Y veamos Efesios 6, del 13 en adelante, qué es lo que nos dice. Por lo tanto, cuando armen su valija para vivir esta experiencia espiritual como extranjeros en esta tierra, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El casco de la salvación. Y me llama la atención la figura del casco, porque el casco va en la cabeza y los pensamientos están en nuestra cabeza. Si nosotros perdemos de vista, nos desconcentramos de por qué estamos caminando este viaje, por qué estamos transitando este camino, que es hacia la salvación, desprotegemos nuestra cabeza, y por nuestra cabeza es donde entra la perdición, es donde nosotros nos desviamos. Es en tu mente donde se gesta la salvación o la no salvación. Es en tu mente donde vos desarrollás los pensamientos que te van a fortalecer en este camino, o donde vos vas a permitir que tu mente se debilite para no poder llegar hasta el final de este camino. Es en tu mente donde vos decidís todos los días seguir siendo extranjero en este mundo, y es en tu mente donde vos todos los días puedes ir decidiendo acomodarte un poquito más para mimetizarte, digamos, entre toda la multitud de este mundo. ¿Cómo es tu viaje? ¿Tu viaje es de toda la vida, del día a día, o te estás haciendo escapaditas de fin de semana solamente a la iglesia? ¿Sos extranjero todos los días? ¿O solamente el fin de semana decís, bueno, me voy el fin de semana a la iglesia y el resto de la semana sigo viviendo lo más parecido al mundo posible? ¿Cómo está siendo tu viaje? ¿Cómo está siendo esta experiencia? Cuando nosotros viajamos nos da hambre por el camino. Y a veces nos sentimos cansados y tenemos sed. En Juan 6:35 nosotros podemos encontrar que Jesús hace una declaración muy importante y que es otra de los motivos a los que nosotros tenemos que aferrarnos, ¿no? Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Y en alguno de los otros diálogos, Jesús, hablando con una mujer samaritana, también le dice: yo soy el agua, el que toma del agua que yo le daré no va a tener nunca más sed. Cargamos ya la ropa, cargamos la armadura, estamos sabiendo dónde ir a buscar agua, y el viaje sigue adelante. Y a veces necesitamos descansar, necesitamos dormir. Veamos lo que dice Salmos 34, 7 y 8. Salmos, el capítulo 34, versículos 7 y 8. Cada vez que te sientas cansado en este viaje, cada vez que vos sentís que te pegó la noche en la ruta y no encontrás ningún lugar donde parar a dormir, un lugar seguro, se te terminó el combustible en medio de la ruta, le calculaste mal y te quedaste por ahí tirado sin tener a quién recurrir. Salmos 34, 7 y 8 dice: el ángel del Señor acampa en torno de los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. ¿Estás cansado? ¿Se te ha hecho más largo el viaje de lo que esperabas? Refúgiate en el Señor, descansa en el Señor. Hoy hablábamos en la escuela sabática de cuánto nos cuesta vivir la experiencia cristiana a veces, esta experiencia práctica a la cual Jesús nos invita, porque no tenemos que compartir. Pero no tenemos que compartir porque nosotros no nos liberamos de las cargas que tenemos. ¿Cómo puedo dar paz a otros si yo mismo no tengo paz? ¿Cómo puedo transmitir tranquilidad espiritual, confianza, esperanza si yo no la tengo?
¿Cómo puedo decirle a otro, mira, en la iglesia, en Jesús vos encontrás tranquilidad a tus problemas y yo mismo no estoy depositando mis cargas en Dios? Refugiémonos en Él. ¿Estás cansado? Refugiate en Él. Y finalmente quiero que recordemos un versículo que todos los conocemos de memoria. Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Muy bien, todos aprobaron. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora, a veces en la repetición de memoria perdemos el sentido del versículo, por lo menos el que me genera a mí, porque está en un contexto de guerra, está en un contexto de combate, y tenemos a un superior del ejército dándole una orden a una persona inferior, y no es un consejo, es un imperativo. Si ustedes es mira, Josué, ¿no? Porque a Josué se le está diciendo, mira, Josué, te estoy mandando, te estoy dando una orden. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, a veces nosotros en este viaje nos desanimamos y decimos, bueno, acordate, Josué, acordate, Roberto, acordate, Marcelo, Pablo, Carlos, Daniel. Acordate, te mando que te esfuerces. Hay una orden, esforzate. Las cosas no van a venir fáciles, las cosas no van a venir de arriba. Ya te pusiste la coraza, ahora esforzate y sé valiente. No andes por la vida espiritual fijándote en lo que hizo el de al lado, en lo que no hizo, en cómo me miró, en lo que me dijo, en lo que pensó. Sé valiente, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Esforzate y sé valiente, pero no te olvides. Eso sí, no te olvides que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sos extranjero? Todos lo somos. Y ojalá que lo seamos y lo vivamos con esa pasión del extranjero que está viendo a su selección jugando en otro país, ¿no? Cuando estás fuera de tu país y ves los colores de tu selección jugando un partido de fútbol, el corazón late, ¿no? Y es difícil de controlar esa emoción. Bueno, ojalá que nosotros podamos vivir esa misma emoción, ese mismo sentimiento cada vez que nos encontramos en una situación donde tenemos que ponernos la camiseta del cristiano extranjero viviendo en este mundo para demostrar que somos hijos de Dios, y que lo vivamos con esa sensación y con esa pasión y con ese amor que el Señor nos pide, y con esa valentía, con ese esfuerzo, sabiendo de que Él nos va a acompañar siempre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Para terminar este culto de adoración nos vamos a poner de pie y vamos a cantar Aunque en esta vida, el himno número 333. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Oremos, hermanos. Bondadoso Señor, tú que estás siempre velando por nosotros, gracias por ser nuestro general. Gracias por ser nuestro Padre amante y gracias por mostrarnos y exigirnos, Señor, que caminemos con valentía en este mundo porque estamos peregrinando en una tierra que no es nuestra. Tenemos que caminar y llegar a esa Canaán celestial que tú nos ofreces. Mándanos, Señor, todos los días que nos esforcemos para que alcancemos esa meta y podamos estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre amado, por tu amor y ayúdanos a dar ese amor a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Nos despedimos ahora cantando Que Dios te guarde, el himno número 38.